Hola, amigos. Ahora vamos a analizar los acontecimientos políticos más importantes del país. El escenario político entra en un periodo particular, una etapa sin sobresaltos evidentes, donde distintos actores comienzan a acomodarse para lo que viene. La pregunta que sobrevuela es cómo se reorganizarán las fuerzas cuando el verano avance y empiece a tomar forma la nueva fase de gobierno. En paralelo a una economía que intenta estabilizar sus referencias, la actividad política sigue un camino similar. Según se conoció, el gabinete ya tiene definidos sus próximos movimientos y el Congreso empieza a mostrar cómo quedará coloreado tras los cambios de diciembre. En los partidos también se abren discusiones sobre liderazgos y orientaciones futuras. En este contexto, la administración de Javier Milei ingresa en una etapa de reacomodamiento. El recambio legislativo del 10 de diciembre, que marcará los 2 años desde el inicio de su gestión, funciona como hito formal de este nuevo tramo. De acuerdo con lo informado, los momentos de mayor agitación vinculados a las elecciones empiezan a diluirse, mientras gobierno y oposición revisan sus márgenes y la verdadera dimensión de sus apoyos. En estos días se cerraron decisiones relevantes. Entre ellas, la confirmación de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien pasará al Senado. Y también la designación del teniente general Carlos Alberto Presti al frente de Defensa, en lugar de Luis Petri, que ocupará una banca en diputados. En ámbitos vinculados a las Fuerzas Armadas se mencionó que este nombramiento resultó inesperado, dado que desde el retorno democrático el cargo había sido ocupado por civiles. Los demás ministros también suman presencia pública. Pablo Kirno actuó como canciller en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, mientras que Diego Santilli continuó su recorrido por provincias y mantuvo reuniones en Santiago del Estero con funcionarios cercanos al gobernador Gerardo Zamora. En paralelo, los gobernadores revisan su posición en el nuevo Congreso, que se anticipa más polarizado. En el plano económico, distintos indicadores buscan un punto de equilibrio. El dólar oficial registró su primera suba semanal desde las elecciones y quedó cerca de los 1.425 pesos, en un escenario sin libre flotación y sin señales de mayor flexibilidad para el sector privado. Los movimientos del mercado accionario mostraron un patrón parecido, con ajustes después de semanas de variaciones pronunciadas. El S&P Merval en dólares llegó a niveles mínimos de casi un mes y el riesgo país superó los 650 puntos básicos. En este clima, analistas señalan que no se observan señales de euforia ni preocupaciones extremas. Se habla más bien de una transición hacia un punto medio, en el que tanto la economía como la política intentan dejar atrás los cambios bruscos. Uno de los focos del oficialismo será avanzar con las reformas impositiva, laboral y educativa, además del presupuesto de 2026. Y, mientras esos proyectos se preparan, también se redefinen alineamientos en diputados y el Senado. Esta semana aparecieron nuevas señales en ese sentido. Parte del radicalismo y del PRO aclaró posiciones previas y se incorporó a las filas de La Libertad Avanza. Con esas incorporaciones, el bloque oficialista suma 92 diputados, alcanzando el tercio necesario para sostener eventuales vetos. Desde el espacio de Karina Milei tampoco descartan convertirse en primera minoría si continúan los movimientos en el peronismo. En ese terreno, las posturas de representantes provinciales serán determinantes. Algunas bancas vinculadas a gobernadores como Raúl Jalil en Catamarca o Osvaldo Jaldo en Tucumán podrían adoptar posiciones más cercanas a los intereses locales que a una estructura partidaria. Según se interpreta en entornos legislativos, esa tendencia podría repetirse en otros distritos. Un ejemplo reciente fueron las declaraciones desde Santiago del Estero tras el encuentro entre Santilli y autoridades locales. Señalaron que en el debate del presupuesto esperan la incorporación de rubros como fondos específicos vinculados a combustibles, el porcentaje correspondiente a La Rioja y ajustes en la alícuota del Arca. Indicaron que se trata de recursos provinciales y que su posición se evaluará punto por punto. Un criterio parecido expresó el gobernador santafesino Maximiliano Puyaro, quien planteó que la deuda por la caja jubilatoria debería estar prevista en la pauta de gastos.
También los partidos tradicionales atraviesan sus propias revisiones. El radicalismo convocó a un plenario el 12 de diciembre para renovar autoridades. El PRO busca preservar su identidad luego de distintas salidas hacia espacios afines al oficialismo. Y el PJ procura ordenar sus debates internos mediante reuniones en su sede partidaria. A su vez, varios gobernadores exploran la posibilidad de fortalecer un eje común que tome distancia de disputas centradas en el área metropolitana, y que, según algunos dirigentes, condicionan la vida interna del peronismo. Con los movimientos ya visibles en el gabinete, en los bloques legislativos y en las provincias, el periodo que viene estará marcado por las reformas en agenda y por la capacidad de cada fuerza de sostener sus acuerdos internos. El resto dependerá de cómo se acomoden las relaciones de poder que atraviesan al sistema político. Un cambio relevante en el equipo nacional volvió a mover la agenda política. ¿Quiénes tomarán ahora dos de los ministerios clave? Según se conoció, Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora nacional y presidirá el bloque de la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre. En paralelo, el gobierno informó que Carlos Alberto Presti, hasta ahora jefe del Estado Mayor General del Ejército, quedará a cargo del Ministerio de Defensa. Luis Petri, actual titular de esa cartera, ocupará una banca en la Cámara de Diputados. El anuncio fue compartido por fuentes oficiales, que mencionaron que Monteoliva, hasta hoy secretaria de Seguridad, seguirá al frente de las políticas implementadas durante la gestión previa. En el mensaje se incluyó una referencia al enfoque que guió las acciones del ministerio en el último año, centrado, según ese comunicado, en el combate a organizaciones delictivas y en el fortalecimiento de los mecanismos de control y cumplimiento de la ley. Patricia Bullrich expresó en redes sociales su reconocimiento a la trayectoria de Monteoliva y destacó su experiencia previa en la Secretaría de Seguridad. Señaló que su trabajo conjunto durante estos meses fue valorado positivamente y mencionó que, en su opinión, la funcionaria reúne las condiciones necesarias para asumir esta nueva etapa. También manifestó su deseo de que se mantengan los lineamientos que considera fundamentales para la gestión del área. Por su parte, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en el que dio la bienvenida a los nuevos ministros y subrayó la continuidad del rumbo iniciado el 10 de diciembre del año pasado. Según el comunicado oficial, la administración sostiene que el país necesita fuerzas de seguridad y fuerzas armadas con altos niveles de profesionalización y conducción especializada. ¿Quién es Alejandra Monteoliva? Nacida en Córdoba, cuenta con experiencia en ámbitos municipales, provinciales y federales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y tiene una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. Allí se desempeñó como académica y dirigió programas universitarios vinculados con la gestión pública. Tras una década dedicada a la docencia y la consultoría en temas de seguridad, incluido el acompañamiento de procesos en países centroamericanos, se incorporó en el 2012 al Ministerio de Seguridad de Córdoba como asesora de gabinete. Un año más tarde asumió como ministra provincial del área. Desde el 2015 participó en equipos técnicos de seguridad a nivel nacional y luego ejerció tareas de asesoría en el municipio de Vicente López. En 2023 regresó a la estructura federal como secretaria de Seguridad, función que ahora se transforma en su llegada al ministerio. Así se configura el nuevo esquema que acompañará al Ejecutivo en los próximos meses. Amigos, antes de seguir, por favor apoyen el vídeo con un like. Ahora sí, vamos a la siguiente noticia. A veces, un cambio en el equipo de gobierno anticipa una nueva etapa. En este caso, la designación de Carlos Alberto Presti como próximo ministro de Defensa abrió una serie de interpretaciones sobre el rumbo que tomará la política en esa área. El anuncio se conoció luego de que Luis Petri confirmara su asunción como diputado nacional por Mendoza el 10 de diciembre, lo que obligó al gobierno a buscar a su reemplazante. Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, fue elegido para ocupar la conducción del ministerio. Antes de dejar su cargo, Petri valoró públicamente la decisión y señaló que, según su visión,
representa un cambio de enfoque que apunta a reforzar el papel de las Fuerzas Armadas. Con este nombramiento, la gestión actual profundiza una línea que se distingue de las políticas de derechos humanos aplicadas entre 2003 y 2023, especialmente aquellas centradas en el análisis histórico del accionar militar y en los procesos judiciales vinculados a ese periodo. Según expresó Petri, la llegada de un uniformado al frente de la cartera, algo que no ocurría desde el retorno democrático, se inscribe en la misma orientación que él impulsó durante su gestión. De acuerdo con información oficial, el 10 de diciembre se concretará la transición. En ese mismo comunicado se confirmó también la designación de Alejandra Monteoliva como futura ministra de Seguridad. El Ejecutivo expresó además su intención de que el criterio aplicado en defensa se mantenga en futuras designaciones, con la idea de establecerlo como una práctica duradera. Petri felicitó públicamente a Presti y destacó que trabajaron juntos durante su paso por el ministerio, señalando que conoce sus capacidades y su desempeño en funciones anteriores. ¿Quién es el próximo ministro? Presti se formó en el Colegio Militar de la Nación y egresó como subteniente de infantería en 1987. A lo largo de su trayectoria, desempeñó roles de conducción como jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la 4ª Brigada Aerotransportada y director del propio Colegio Militar. Su carrera incluyó también misiones de paz en Haití y funciones como agregado de defensa en varios países de Centroamérica. El 29 de diciembre de 2023 fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército, cargo que asumió en enero de 2024. En marzo de 2025, su ascenso a teniente general quedó oficializado con efecto retroactivo. Con el anuncio presidencial, Presti dejará la jefatura del Ejército para asumir como ministro de Defensa el 10 de diciembre, en una etapa que estará marcada por su participación directa en la conducción política y estratégica del área. Una designación que, según las declaraciones de sus protagonistas, busca consolidar una nueva orientación en la política de defensa del país. Suscríbete al canal, deja tu like y compartí este video. No dudes en dejar tus comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.